Ante un zócalo con 250,000 personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje por la celebración de su primer año de gobierno. Informó que cumplió 89 de 100 compromisos que hizo el 1 de diciembre del 2018. Al día de hoy, puedo decir que hemos cumplido 89. Y solo 11 están pendientes. Todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. En diciembre, que aquí nos vamos a volver a encontrar, de 2020, ya estarán establecidas las bases para la construcción de una patria nueva. Entre los logros a destacar, en estos 365 días se encuentran el combate a la corrupción, la ley de austeridad republicana, la creación de la Guardia Nacional, la cancelación de la reforma educativa, clasificar la evasión fiscal y el fraude electoral como delitos graves, la revocación de mandato, la eliminación del fuero al presidente para que pueda ser juzgado en funciones por cualquier delito, así como la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, para el que presentaron 103 amparos con el propósito de evitar se construyera en Santa Lucía. Enfrentamos con éxito la actitud obstinada, caprichosa de los conservadores corruptos que recurrieron al sabotaje jurídico en la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Se impuso la razón y el derecho y ya comenzó esa importante obra. Los ingenieros militares me han asegurado que inauguraremos el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México el 21 de marzo de 2022. Además, señaló que se ha trabajado en una nueva estrategia de seguridad pública que se caracteriza por la cero tolerancia a la tortura o cualquier violación de derechos humanos. Dio esperanza a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa al decirles que no descansará hasta saber su paradero. Otra prioridad en su gobierno ha sido la reducción de huachicoleo y la detención de caída de producción de petróleo por primera vez en 14 años. En 2018, la caída en la producción de petróleo fue equivalente a 200,000 barriles diarios. Y en lo que va de este gobierno, no solo no hemos perdido producción, sino que a finales de este mes de diciembre estaremos extrayendo 50,000 barriles diarios adicionales. En cuanto al crecimiento económico, indicó que no se ha dado como se desea, pero que existe una mejor distribución de riqueza al no quedarse en pocas manos. Este es el cuarto informe de López Obrador, donde miles de mexicanos le demostraron su apoyo y a quienes agradeció sean su ángel de la guarda y el respaldo en todo momento. Comentó que al pueblo le debe todo lo que es, por lo cual nunca lo traicionará. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.